Buen día. ¿Ya se cansó usted del encierro de este día? Bien, entonces le invito a que me acompañe con su imaginación a una más de mis vivencias para ir a navegar con los legendarios misquitos. ¿Me acompaña? Bueno, pues les cuento. Apenas al tocar pista en el Aeropuerto Internacional de Toncontín, en Tegucigalpa, todos los pasajeros aplaudieron muy contentos y yo interpreté ese gesto como alegría de los hondureños por regresar a su país. En poco tiempo me di cuenta que aplaudir al aterrizar era un gesto de agradecimiento, alivio y reconocimiento a la valiosísima pericia de los pilotos. No era cosa menor entonces aterrizar pulcramente en uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo. Y así sigue hasta hoy. Los avesados pilotos bajaban sorteando cerros y realizando una peligrosa y limpia aproximación de la nave, casi rozando una loma con el tren de aterrizaje antes de dejarse caer limpiamente con pericia y buenos frenos en una corta pista de no más de 1800 metros que terminaba en barranco y abajo pasaba una autopista. Después de numerosos aterrizajes y despegues en Toncontín, esta vez aterrizábamos no en un avión comercial, sino en un pequeño monomotor de hélice de 4 plazas. Regresábamos de la selva menos explorada de Centroamérica, la Mosquitia hondureña. Nuestra vivencia comenzó un par de semanas atrás. Eberhard me llamó a su oficina. Él era mi jefe y viejo amigo, quien estaba en animada plática con otro alemán. Luego de las debidas presentaciones y media hora después de escuchar atentamente a la visita, me dio la impresión de encontrarme frente a un perdido predecesor de Alexander von Humboldt. Se llamaba Alexander Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt, geógrafo, naturista, explorador, astrónomo y humanista, nacido en Berlín en los años del Señor de 1769 a 1859. Pues bien, el visitante alemán sacó de su viejo morral de cuero numerosos planos cuidadosos, manuscritos muy bien doblados y dibujos hechos por su propia mano. Ellos terminaron por ocupar casi todo el escritorio de Eberhard, y de ahí en adelante la charla se convirtió casi en un monólogo en donde nosotros solamente escuchábamos con una pregunta de vez en vez. Bien, vamos al grano después de este breve exordio. Un par de semanas después, Eberhard y yo nos encontrábamos cargando y colocando en una pequeña avioneta bimotor de hélice sendas y pesadas cajas de cartón. Ellas contenían alimento y utensilios necesarios para no pasar grandes penurias en una de las selvas tropicales más agrestes e inexploradas de Centroamérica, equivalente a una pequeña Amazonas. Viajaríamos entonces a la Mosquitia, territorio de los legendarios misquitos. Al poco tiempo de vuelo, vimos que abajo predominaba el hermoso paisaje de una selva verde que se antojaba llena de vida salvaje, alternada con pequeños potreros, plantaciones de banano, palma africana, caña y zonas de diversos cultivos. De tramo en tramo se dejaba ver pequeñas aldeas y caseríos dispersos. En el tercio final de nuestro vuelo, a lo largo de casi 400 kilómetros en línea recta en dirección noreste hacia la costa del Océano Atlántico, el bello paisaje esmeralda de la selva se hizo más denso. Era una hermosa vista adornada por numerosas nubes que aparentaban tocar la punta de gigantescos árboles, con lomeríos no más altos que 200 metros sobre el nivel medio del mar. La selva que observábamos pertenecía
o pertenece a un ecosistema de selva tropical húmeda. Era una de las zonas con más altas precipitaciones de Centroamérica gracias a los vientos alisios. Fue así que aterrizamos en una pequeña pista en Puerto Lempira, muy cerca de la laguna de Caratasca, vecina al Océano Atlántico. Ahí nos esperaba el enigmático alemán que semanas antes nos había visitado en Tegucigalpa, y el hombre nos ayudó comedidamente a trasladarnos a un rústico embarcadero, acomodándonos en una pequeña y vieja embarcación que los lugareños llamaban Chuk Chuk, equipada con un antiguo motor de gasolina. Pues bien, ensimismados en admirar en silencio el paisaje, comenzamos a bordear lentamente la laguna de Caratasca. Nos acompañaban solamente numerosas especies de aves que parecían protestar por su paz perturbada a causa del rítmico sonido que emitía al avanzar lentamente el antiguo motor de nuestra embarcación. Chuc, 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 chuc. Ya vio por qué se llamaba así nuestra embarcación, el Chuc Chuc. Atracamos al llegar a la pequeña desembocadura de un río, y ahí nos esperaba otra embarcación, esta vez más pequeña que la anterior. Nuestro nuevo medio de transporte estaba labrado de una sola pieza en lo que antes fue un majestuoso árbol. La fuerza motriz de nuestra embarcación, la compañía, se componía de 4 menudos indígenas misquitos con sus remos y largas pértigas, mismas que usarían alternadamente dependiendo de la zona de navegación. En ese punto se despidió de nosotros el alemán, arguyendo la necesidad de atender vagos compromisos, deseándonos buen viaje y suerte, dejándonos en manos de los misquitos. Él regresó a Puerto Lempira en el mismo Chuc Chuc que acabamos de abandonar. En poco tiempo de habernos adentrado en el pequeño río, pudimos admirar la densa y muy variada vegetación a ambos márgenes, así como abundantes bichos de pluma y pelo que desconfiadamente nos miraban pasar debajo de ellos en el centro de la corriente. Y en un abrir y cerrar de ojos, Eberhard y yo teníamos colgado en nuestro cuello cámaras fotográficas y prismáticos para utilizar durante todo el trayecto y en el tiempo que duró nuestra excursión. Supongo que no era necesario ser biólogo, ecólogo, naturista, agrónomo, forestal o tener cualquier estudio relacionado con las ciencias naturales para poder admirar y disfrutar el encontrarse en un paraíso natural, apenas tocado por la mano del hombre. Maravilloso. A medida que nos adentrábamos en el río, aguas arriba, se estrechaba. Pronto subió la temperatura y comenzamos a sudar a chorros en medio de una densa nube de mosquitos que abruptamente salieron, sabrá el diablo de dónde. El abundante sudor rápidamente lavó el repelente que generosamente nos habíamos puesto, dejándonos muy pronto en la total indefensión para la alegría de esos hambrientos bichos chupasangre. Nuestros guías misquitos observé que no se inmutaban en lo más mínimo. Fingían magistralmente no tener sufrimiento alguno, pensaba yo, frente al hombre blanco. La caída de unas primeras gruesas gotas de lluvia nos obligaron rápidamente a buscar entre nuestros pertrechos algo para ponernos, y en menos que canta un gallo, Eberhard me presumía su nuevo impermeable de 2 piezas, pantalón y camisa de capucha muy bonito, que expresamente había comprado para la ocasión. Yo tenía mi viejo impermeable con capucha solamente. El cielo cayó sobre nosotros mientras nos deteníamos y guarecíamos temporalmente de la torrencial lluvia en la ribera del río sin abandonar la canoa.
Sucedió que me sobresalté al oír las palabras que comenzó a pegar Eberhard. ¡Chaise! ¡Chaise! En un minuto él estaba empapado hasta los calzones, pues su impermeable no era tal. Habían sorprendido al alemán vendiéndole gato por liebre. Aguanté la risa, pues a pesar de ser mi amigo era también mi jefe. La lluvia se fue tan rápido como llegó y el talante de Eberhard mejoró. Él lo tomó filosóficamente, ese asunto del impermeable, y como una contingencia menor. Apenas comenzábamos el viaje. Comimos en la canoa compartiendo nuestras provisiones con los misquitos que muy poco hablaban. Poco tiempo después de reanudar la travesía, llegamos a un punto en donde el cauce del río desapareció. Solo teníamos frente a nosotros una sólida pared de mangle. Los misquitos se enfilaron la canoa hacia un punto de la pared de mangle, pidiéndonos que nos agacháramos hasta casi quedar tendidos en el fondo de la canoa. Entramos al manglar navegando lentamente entre los pequeños espacios que dejaban los árboles. La maniobra de avance la realizaban los misquitos agarrando con sus manos los mangles, y en donde aparecían claros amplios usaban los remos. Varias veces cruzamos rodales de mangle, es decir, rodales son agrupaciones de árboles de edad, porte y altura más o menos homogénea, incorporándonos después al abierto cauce del río. Luego de varias horas de navegación tocamos tierra agradeciendo la oportunidad de estirar las piernas y poder caminar. Pernoctaríamos esa primera vez en una rústica choza de madera construida en palafito, o sea, rústica vivienda en construcción elevada apoyada sobre pilotes de madera a una altura suficiente para no sufrir inundaciones en la temporada de lluvia. En esa zona llueve día y noche la mayor parte del año, 3.000 milímetros por año o más. Es decir, más de 4 veces la precipitación de la Ciudad de México, que ronda alrededor de los 625 milímetros anuales. Esa condición convierte a la región de la Mosquitia en un gigantesco humedal inundado en donde solamente unos 4 meses se puede transitar a nivel del suelo con relativa comodidad. Cenamos compartiendo nuevamente nuestros alimentos con los misquitos, y yo muy pronto me di cuenta que nuestras reservas se agotarían rápidamente. Pensaba ingenuamente que los misquitos y la selva nos proveerían de comida llegado el momento. Me equivoqué. La fogata que encendimos teníamos el propósito de dejar de nuestro sitio de dormir a todo tipo de sabandijas abundantes en la zona. No era para cocinar. Tendidos en el piso de tablas del palafito sobre delgadas colchonetas, supimos la primera noche que habíamos fallado nuevamente en armar nuestro equipaje de viaje. Habíamos olvidado las telas mosquiteras. Pagamos dolorosamente nuestro grave olvido esa y todas las demás noches. ¡Qué barbaridad! Luego los siguientes días fueron alternados entre navegar en tramos y caminar por la lodosa llanura de inundación con un plano y brújula entre las manos. Nuestros sitios de pernocta fueron siempre pisos de madera, incluyendo el de un pequeño salón de escuela que un compadecido maestro nos facilitó, y eso fue en la última noche. Siempre estuvieron con nosotros los feroces mosquitos de la Mosquitia. En cuanto a la alimentación, nuestras reservas se terminaron a medio camino, y comíamos una que otra fruta tropical, y en una ocasión recuerdo un plato de arroz hervido y sin sal. Nunca comimos tortillas o pan. En el norte de México la mayoría de los habitantes son carnívoros por naturaleza, así es.
Se dice, sin que nadie en su sano juicio se atreva a ponerlo en duda, que comer verdura es asunto propio de las vacas. Así son mis paisanos. Será por esa ancestral razón que negocié arduamente con un misquito en la compra de una de sus flacas gallinas, a la cual yo le había echado el ojo anticipadamente desde el día anterior. El precio que desembolsé por el rústico plumífero resultó ser más caro que un buen ribeye o un corte de solomillo de los que se comen allá en mi tierra y que cualquier carnívoro decente debería de degustar varias veces en el mes. Pues bien, ese día Eberhard y yo comimos gallina hervida y dura, sin sal y ningún otro agregado. ¿La ha probado usted? Para nuestro consuelo de ese penoso recuerdo alimenticio, pensábamos en las personas que literalmente no tienen nada que comer. Y hoy día sigue sucediendo la misma desgracia en todo el mundo. El propósito que había animado nuestro viaje a la Mosquitia, a iniciativa del alemán que les comenté nos visitó en Tegucigalpa, era realizar una primera y rápida prospección para conocer posibilidades de un futuro proyecto de construcción de una vía de comunicación con participación alemana. Después de una rápida valoración al final de nuestra excursión, entendimos con facilidad que la mejor y más rápida manera de destruir la rica biodiversidad de la zona y llevar todo tipo de calamidades a esas selvas y de cambiar la sencilla forma de vida de sus habitantes era construyéndoles vías de comunicación. Así de paradójico suena esto. Pues bien, basta recordar entonces los desastrosos efectos causados por la construcción de la Transamazónica. ¿Recuerda usted? Casi 5.000 kilómetros de longitud con ramales además, y esa carretera propició el comienzo de la destrucción de la más bella, grande y exuberante selva de todos los continentes en el planeta, en nombre del progreso y del desarrollo. Antes de terminar la semana, ya estábamos volando en el mismo viejo bimotor rumbo a Tegucigalpa. Eberhard ocupaba el asiento pegado a la ventanilla y yo en el lado opuesto, justo encima de las alas del pequeño avión. Viendo el paisaje de la selva que abandonábamos, noté con gran susto que el motor comenzaba a echar abundante humo, que comenzó a sentirse en el interior de la cabina al poco tiempo. El asistente del piloto salió a informarnos que no habría problema. Por supuesto que no. El capitán buscaría dónde bajar. Volamos unos minutos que, bueno, a mí me parecieron horas, hasta que en un giro pudimos ver a lo lejos lo que parecía ser una pequeña aldea con numerosas cabañas colocadas simétricamente en un par de calles, un edificio alargado mayor y una corta pista de aterrizaje. Seguramente ya nos habrían visto que bajábamos con problemas por el humo. Tan pronto tocamos tierra, salimos de la nave a gran velocidad, pues el nivel del humo ya era insoportable y temíamos un incendio. De inmediato nos rodearon numerosos soldados hondureños con arma en mano. Resulta que habíamos aterrizado en un campamento de refugiados de guerra instalado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, la ACNUR, el cual recibía a las familias que huían de los sandinistas ingresando a territorio hondureño. Una vez que acreditamos nuestra personalidad como colaboradores de una misión internacional y que explicamos brevemente nuestro origen y destino, se solicitó por radio el envío de una nueva aeronave. No esperamos mucho y en un par de horas volábamos nuevamente rumbo al peligroso Aeropuerto Internacional de Toncontín, en Tegucigalpa, el cual ya le platiqué cómo es. Al desembarcar ya en la sala del aeropuerto, la gente nos miraba disimuladamente, preguntándonos si acaso veníamos del infierno.
Mostramos numerosas ronchas y un muy desastrado aspecto. A pesar de nuestro cansancio y mala facha, Eberhard y yo regresábamos muy felices de haber vivido la invaluable experiencia de haber conocido una pequeña zona de una de las regiones naturales más bellas e inexploradas de Centroamérica. A 3 décadas de este viaje a la Mosquitia, abrigamos la esperanza de que el progreso y el desarrollo no haya llegado a ella como sucedió brutalmente en el Amazonas. Mi amigo Eberhard seguramente también estaría feliz de saber si esas reservas de la biosfera y parques nacionales del territorio Miskito se mantuvieron a salvo de la destrucción junto con sus pocos habitantes, y no es que ya migraron expulsados de la zona. Trataremos de indicar. Espero que le haya gustado esta vivencia más y posteriormente les compartiré otras. Cuídese usted mucho y cuide su familia. Adiós.